Efecto TV. Y ahora es un gusto saludar aquí en el estudio a Ana Laura Arroyo, directora ejecutiva de Grupo Impacto, con quien vamos a platicar acerca de las elecciones 2017 que se van a realizar en Coahuila y en Veracruz. Muy buenos días, Ana, bienvenida. ¿Cómo estás, Yoli? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, pues aquí ya con ambiente navideño. Y actitud navideña, ¿no? Tenemos la mente ya en otro lado. Yo ya Sí. estoy en el Guadalupe Reyes. Ay, qué padre. Desde muy el 12 bien. de diciembre. Sí. Pero bueno, aquí estamos chambeando. Ya son los últimos días del año, Yuli. Sí. Entonces queremos traerles un poquito un cierre para no olvidar que el año que entra hay elecciones en nuestro país. Son 4 los lugares que tienen elecciones. Y bueno, son muy importantes porque son la antesala al 2018, ¿no? Sí, hace 15 días platicamos de las elecciones en el Estado de México. Así es, ahorita vamos a platicar un poquito de Coahuila, Veracruz, Ok. y nos queda pendiente Nayarit, que son los 4 lugares donde va a haber elecciones. Perfecto, pues ¿qué nos dan los números? Ana Fíjate Laura? que en Coahuila le preguntamos a la gente, obviamente la encuesta es muy larga, ahí seguramente en pantalla va a aparecer la página para que la puedan consultar quien Completa. quiera. Pero traemos lo principal, que es la evaluación, por ejemplo, del gobierno del estado de Coahuila por parte de los ciudadanos. Y aquí, por ejemplo, vemos que la mayoría nos contesta que bueno o muy bueno, cómo le parece el trabajo que ha efectuado hasta el momento el gobierno de este lugar, es un 45%. Y de malo a muy malo estamos hablando de un 30% de la gente nos dice, ¿no? Bueno, entonces está contenta. Fíjate que Ok. ay, para mí estos resultados no son los mejores. Yo hemos venido evaluando desde hace muchísimos años, Yoli, y ha habido épocas donde los gobiernos son calificados por los ciudadanos en alrededor de, no sé, un 80% es muy bueno. Entonces sí Estamos es muy hablando bajo. de 65%, y en aquellos entonces era ya que pues esto empezaba a chafear el gobierno, ¿no? Entonces, ahora actualmente yo tengo la oportunidad de platicar con distintos, pues no sé, candidatos y gobernadores de los estados cuando llevamos resultados. Y yo siempre les digo, cuando vemos un 45, 50, ahora resulta que es bueno. Y les digo, no te conformes. Porque donde sea aquí en China de 1 a 10, si es menos de 5, pues es reprobato. Wow, no, pues entonces está reprobado el gobierno allá en Coahuila. Sí, y en casi todo el país, y me atrevo a decirte que en casi toda Latinoamérica, ¿no? Y vamos peor, ¿no? No nos hace nada bien no ser realistas. Al contrario, yo creo que ni los ciudadanos, ni los gobernadores, ni los gobiernos, ni nadie en este país debemos de conformarnos con estas calificaciones en ningún ámbito, ¿no? Ni en lo público ni en lo privado. Debemos de aspirar a más. Pero bueno, esto es lo que nos contesta la gente de Coahuila. Ok. Aunque sí he de reconocer que a como están las cosas en el país el día de hoy, 45 parece muy alto. Porque hay lugares donde el trabajo de algún gobierno del estado incluso nos han llegado a contestar solamente un 25% de aprobatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, Bueno, pero ahí están los datos. pero reprobado. Después preguntamos en Coahuila si fuera la elección del gobierno del estado, ¿por qué partido votaría? Ahorita es muy pronto preguntar por candidatos, porque incluso están las elecciones Ni siquiera internas están en los definidos. partidos. En la mayoría de los lugares van a estar aproximadamente ya candidatos definidos alrededor de finales de marzo, por ejemplo, y muchos procesos electorales ya muy formales empiezan a finales de enero del año que entra, que ya es nada, pero bueno, entonces solamente hicimos un sondeo por partido a ver cómo están las cosas. Y aquí el 32% nos dice que votaría por el PRI, 24% por el PAN. Y si tú te fijas, ya todos los demás partidos Sí. son incluso menos de un 5%, ¿no? Y aquí incluimos a Morena, PRD, Partido Verde, etcétera, ¿no? Incluso Está algún fuerte el candidato PRI ahí. independiente. PRI y PAN. PRI, PAN. Y esto también nos habla de todos estos analistas que dicen que qué onda con la chiquillada, qué onda con los partidos chiquitos, y tienen toda la razón, ¿no? Aquí es un tip, porque se ha dicho muchísimas veces que los partidos solamente fragmentan el voto, los partidos pequeñitos, ¿no? Hay otros sistemas electorales que solamente estamos hablando de dos partidos grandes, que es, bueno, una oposición de otro, no solamente en Estados Unidos, que es el que más conocemos, hay muchos lugares del planeta que casualmente también, por ejemplo, en Europa, son lugares que tienen más desarrollo, ¿no? Entonces, Sí, como para qué tanto partido, ¿verdad? Sí, a la gente que nos ve es un llamado a hacer este pequeño análisis, sobre todo porque los partidos pequeños también piden el voto útil a los ciudadanos, ¿no? Y pensar un poquito que muchas veces dar el voto útil a partidos pequeños solamente fragmenta las elecciones, y eso hace que muchas veces algún partido se queda muy poquititos puntos de ganarle a otro, ¿no? Y son partidos que tenemos que mantener también. Y que también cuestan Que mucho nos cuestan. dinero, y que además no son representativos, ¿no? Llegan a tener 1 o 2 diputados en la Cámara, un senador, 2, y nada más, ¿no? Perfecto. Bueno,
Después preguntamos, esto es lo que tiene que ver con Coahuila. En Veracruz no son elecciones de gobernador, son municipales. Son 212 municipios en Veracruz. Y bueno, es muy importante porque, como te platicaba la otra vez, Veracruz es de las principales fuerzas electorales del país, ¿no? Entonces preguntamos a los ciudadanos cómo evalúan el gobierno de su estado. Y bueno, vuelve a ser lo mismo. A ver, esto va a ser muy interesante. Esto es a nivel municipal, ¿no? Les preguntamos cómo evalúan a su municipio. Y bueno, la mayoría también, si tú te fijas, las calificaciones de bueno, muy bueno, no son arriba del 40%. También reprobados. En los peores casos son alrededor de un 20% de bueno, una calificación aprobatoria, y un 35%, ¿no? Que también, a mí no me gusta pensar que nos vamos a conformar con esto, que esto no es tan malo, pero porque fíjate, el malo y muy malo están alrededor de un casi 60%. En los principales municipios del estado a un 32%, ¿no? Entonces, aquí sí podemos ver que la mayoría de la gente está a disgusto con los resultados del gobierno por lo que está contestando aquí, ¿no? Y bueno, aquí sí hay una sorpresa. Preguntamos también si las elecciones fueran el día de hoy, ¿por quién votarían? Aquí estamos hablando de presidente municipal. Ahí ya sí estamos hablando de personas. No, estamos hablando de candidatos a presidencia municipal. Okay. La diferencia con Coahuila es que aquí va a haber elección de gobernador y en Veracruz va a haber elecciones de presidentes municipales en todos sus municipios. Okay. Y bueno, aquí el primer lugar nos dice que el PAN está alrededor de un 30-40%. La mayoría de los municipios votaría por el PAN. Los más altos son en el estado de Veracruz y en Córdoba, por ejemplo. Después seguiría Morena, la mayoría de los municipios. Aquí los 5 municipios más importantes, que son Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Veracruz y Jalapa, nos contestan esto. Y bueno, en tercer lugar, el PRI, ¿no? O sea, sí le pegó durísimo esto de Duarte. Así es, aquí vemos los resultados. De hecho, en la pasada elección a gobernador, Morena fue una gran sorpresa. Estuvo en segundo lugar, incluso, en muchas ocasiones. Y muchas ocasiones ya estaba rozando incluso el primer lugar. Y bueno, aquí sí se ven los resultados que tienen que ver mucho con lo que ya sabemos, con todo el escándalo que ha sido el gobierno del exgobernador Duarte. Y bueno, sí se ve reflejado en la sociedad, donde la primera opción en los 5 principales municipios sería el PAN, la segunda opción sería Morena, y bueno, la tercera opción sería el PRI. Que si no le va muy bien a Yunes en estos primeros meses, pues igual y Morena hasta se va al número 1. Morena puede irse en el número 1, y fíjate que Morena ha pasado a ser una fuerza importante no solamente en Veracruz, sino también aquí en el Distrito Federal y en muchos lugares del país, ¿no? Entonces vamos a estar midiéndolo. Estas mediciones de Veracruz a mí sí me sorprendieron, porque bueno, Coahuila siempre ha sido un buen bastión del PRI. Veracruz lo era, lo ha sido por mucho tiempo. Claro, es la primera vez que hay un gobierno que no sea del PRI. Y bueno, ahora, 80 años más o menos. Y ahora, bueno, también se está trasminando estos resultados no solamente al Poder Ejecutivo del gobierno del Estado, sino también a los municipios, ¿no? Que siempre se ha dicho que las elecciones municipales son muchísimo más apasionadas y de mayor interés para la ciudadanía, porque el presidente municipal es alguien mucho más cercano al ciudadano que el gobernador, que muchas veces se le ve como un poquito más lejos, ¿no? Entonces, a mí, por lo pronto, estos resultados me parecen congruentes con una realidad que estamos viendo a nivel nacional, y seguramente en el estado la gente resiente mucho más las situaciones, ¿no? Porque el hecho de que hablemos de una deuda, por ejemplo, o de unos malos resultados, que han sido hablados por todos, aquí hay unas consecuencias directas en materia electoral, ¿no? Y entonces eso es importante, porque yo creo que el ciudadano sí debemos de estar votando por mejores resultados. Y ya estamos haciendo los votos de castigo, ahora sí. Pues sí, puede ser un voto de castigo, de alternancia y un poco más consciente y pensado en base a resultados, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se dan las elecciones, porque seguramente cuando estas marcas, estos partidos ya tengan un nombre, una persona que lo representa, se pueden mover mucho. Ahí es donde se vuelve muy clave y muy estratégico la decisión de los partidos de quiénes van a ser sus candidatos, porque también por muchos años esto ha cambiado. Antes sí teníamos partidos más clientelares y ahora sí define mucho la persona, por ejemplo, que elija cada partido para ser su representante. Entonces, bueno, vamos a ver. Muy bien. Perfecto, Ana Laura, pues muchísimas gracias, Ana Laura Arroyo, directora ejecutiva de Grupo Impacto. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo martes. Soy tu amiga, Yuli. Soy Ana para todos. Qué bueno, gracias, Ana. Nos Muchísimas vemos el gracias. martes. Gracias. Gracias. Efecto TV.